Saludos mis hermanos, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a un estudio más para el día de hoy. Nos encontramos ya en un séptimo día de la semana, el Día del Señor, y queremos compartir con ustedes el desarrollo de la lección que hemos tenido durante la semana. En esta mañana vamos a orar, vamos a comunicarnos con el Creador y quisiéramos que donde ustedes estén también puedan acompañarnos, sabiendo que la oración es la clave del éxito. La oración es la comunicación con el Señor y así podemos nosotros afianzarnos más con Él a través de esta comunicación que es la oración. Ahí donde estás, acompáñanos, vamos a orar. Padre amado que esté en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana le buscamos porque tenemos la necesidad de querer saber, de querer aprender, Señor, de su palabra. Guíanos en todo lo que se refiere, abra nuestra mente, nuestro corazón, y llegue a cada uno de sus hijos en el mundo entero. A través de este medio, las redes sociales, que también son utilizados para el mal, usted lo utiliza para el bien. Y puede hacer, Señor, efecto en cada corazón de las personas que lo escuchan. Por eso oramos por ellos, donde se encuentren, puedan ser tocados por el poder de su Espíritu Santo. Acompáñanos en este día, le suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su justicia perfecta. Amén. Muy bien, mis hermanos, tenemos para el día de hoy, durante la semana hemos estudiado, pero el día de hoy vamos a desarrollar Cristo en ti, la esperanza de gloria. Es el título para ya esta semana que hemos pasado. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Vamos a leer Colosenses 1:27, verso de memoria. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Interesante declaración de parte del apóstol Pablo, mencionando que Cristo es la esperanza de gloria. Hablando también que es un misterio y que fue a conocer a todos los que a Él se allegaron, conocieron la esperanza de gloria. Dice, reflejando a Cristo, página 76, cuando el pecador ve los incomparables encantos de Jesús, el pecado ya no parece atractivo. Interesante declaración. Cuando el pecador ve los incomparables encantos de Jesús, cuando ve al Maestro en su sola potestad, cuando ve que Él es excelentísimo, entonces el pecado ya no es atrayente, el pecado ya no le parece atractivo, entonces se convierte en un fiel seguidor y ahora lo que va a ver es perfección, va a ver lo bueno delante de Él. Primera pregunta, ¿qué posibilidades tiene ante quien verdaderamente tiene a Cristo viviendo en el corazón? Vamos a Juan capítulo 1, verso 12. Te invito a buscar el libro de Juan capítulo 1, verso 12. Dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, hermanos, mas a todos los que le recibieron. Aquellos que lo recibieron, significa que le entregaron su corazón. Pero también a los que creen, a los que tienen fe, a los que llegan a desarrollar la fe de Jesús dentro de sus corazones. ¿Qué hizo el Señor? Les dio potestad de ser hijos de Dios. Una tremenda declaración para esta mañana. A los que le recibieron, a los que creen, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Qué dice el testimonio? Vamos a leer el testimonio que se encuentra en Lecciones Objetivas de Cristo, página 340. Dice lo siguiente: cuando quienes profesan servir a Dios siguen el ejemplo de Cristo, practicando los principios de la ley en su vida diaria,
Cuando cada acto de testimonio de que aman a Dios supremamente y a su prójimo como a sí mismo, entonces la iglesia tendrá poder para mover el mundo. Qué interesante, hermanos. Imagínense cuando todos predican de ese gran amor. Que no solo profesen, sino lo prediquen de verdad. Cuando la iglesia se levante y haga un énfasis en este mensaje. Cuando cada acto de testimonio que aman a Dios supremamente y a su prójimo como a sí mismo sea reflejado en ellos, va a ser un impacto en todo el mundo. Pero tiene que ser de una manera tan detallada y de una manera exacta, porque también puede haber confusión creyendo que muchos están en Cristo, pero a través de las cosas han mentido a Dios y han mentido a los hombres. Entonces dice, ¿qué posibilidades tiene ante quien verdaderamente tiene a Cristo viviendo en el corazón? Vamos a poner la respuesta, dice, de ser hijos de Dios, de ser hijos de Dios. Les dio potestad de ser hijos de Dios. Vamos a poner así la respuesta. Les dio potestad de ser hijos de Dios. Estamos estudiando en esta mañana Cristo en ti, la esperanza de gloria. Vamos a una segunda pregunta y dice, ¿qué significa tener la mente de Cristo? 1 Corintios 2, 14 y 16. Vamos a leer el verso 14 y también vamos a leer el verso 16. Dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga, dice, todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El apóstol Pablo menciona que el hombre natural es imposible que pueda comprender las cosas del cielo, porque no tiene una mente espiritual, porque no tiene la mente de Cristo. Para él, todas las cosas que se dicen no tendrá lógica. Y en el sentido celestial, en el sentido espiritual, la lógica no existe. Entonces dice, hermanos, que ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dice Pablo. Porque el tener la mente de Cristo implica pensar como Cristo, mirar las cosas como Cristo lo miraba, amar lo celestial más que lo terrenal. Eso es lo que implica tener la mente de Cristo, vivir en el cielo y no en la tierra. Una mente de Cristo no piensa en lo terrenal o en lo mundano, más se adapta a las cosas celestiales. Dice el testimonio que se encuentra en Sermones Escogidos, tomo 1, página 75. Lo que necesitamos es poseer el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, nuestro Señor, y cuando tengamos ese sentir podremos decir junto con el apóstol que no hemos de mirar a las cosas que se ven, sino que debemos apartar la vista de ellas, puesto que son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por tanto, hemos de mantener nuestras mentes fijas en los asuntos celestiales, en el eterno peso de gloria, en lo que debemos pensar y hablar. ¿Notan ustedes lo que dice el testimonio? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos vivir como el Maestro lo vivió. Entonces, nuestro Señor dice, cuando tengamos ese sentir, podremos decir junto con el apóstol que hemos de mirar las cosas que se ven, sino que debemos apartar la vista de ellas y debemos mirar las cosas que no se ven. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Entonces la respuesta sería, hermanos, hemos de mantener nuestras mentes fijas en los asuntos celestiales. Hemos de mantener nuestras mentes fijas en los asuntos celestiales. La respuesta de la segunda pregunta. Vamos a una tercera pregunta y dice,
¿Cómo obtiene el cristiano una victoria genuina? Primera de Juan 2, del 5 al 6. Dice la palabra: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No solamente basta decir, sino también hacer. El verso 6 dice: el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. En otras palabras, debe practicar lo que dice. Debe practicar lo que realmente está predicando. Porque mucho podemos nosotros hablar simplemente, pero la idea es que no practicamos. Y al no practicar, eso se vuelve sin vida. Entonces, hermanos queridos, tenemos esa gran responsabilidad. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente está el Espíritu, en él verdaderamente está lo que brilla, lo que da vida. Entonces, es necesario que nosotros también ocurra esa situación de vida, que seamos luces para el mundo y no tinieblas. Dice El deseado de todas las gentes, página 679. Cristo se alegró de poder hacer por sus seguidores más de lo que podían pedir o pensar. Habló con seguridad sabiendo que se había dado un decreto todopoderoso antes de que se creara el mundo. Sabía que la verdad, armada con la omnipotencia del Espíritu Santo, vencería en la contienda contra el mal. Interesante, ¿verdad? Queridos hermanos, sabía que la verdad, armada con la omnipotencia del Espíritu Santo, vencería en la contienda contra el mal. Por eso Cristo se alegró. Por eso el Maestro se alegró de hacer estos milagros, de hacer estas promesas a sus seguidores. Porque alcanzaría, porque pelearía con el mal para vencerlo y alcanzaría la victoria. La pregunta dice: ¿cómo obtiene el cristiano una victoria genuina? Entonces vamos a la respuesta. Cuando el Señor vive en él y los cristianos actúan como Él. Cuando Cristo vive en él, o cuando el Señor vive en él y los cristianos actúan como Él. Ahí se demuestra que realmente la persona está viviendo una vida en Cristo Jesús. Una vida de un cristiano sincero, de un cristiano verdadero. Entonces, queridos hermanos, Cristo es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y al vivir en nosotros puede haber mucha satisfacción por parte del que te mira, del que tiene confianza contigo, tiene amistad contigo. Vamos a una cuarta pregunta. Al contemplar el sacrificio del Calvario, ¿qué sacrificios nos lleva a aceptar? Al contemplar el sacrificio del Calvario, ¿qué sacrificios nos lleva a aceptar? Marcos 8:34. Dice la palabra: y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esta importante declaración nos anuncia lo que nosotros debemos seguir y cómo debemos actuar. Si nosotros seguimos a Cristo y tenemos la comodidad del mundo y tenemos la riqueza del mundo y no nos falta nada en el sentido material, en algún momento debemos tomar la cruz y seguir a Cristo. La comodidad no es la felicidad. La comodidad es parte de algo que presenta el mundo. La riqueza, la vanagloria, todo lo que se presenta el mundo. Pero cuando hay problemas y se encuentra en nosotros la persecución por parte de la familia o por parte de los amigos de la iglesia,
entonces no deberíamos quejarnos, sino únicamente tomar la cruz y seguir al Maestro. Y el texto es muy clave y muy claro cuando dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La vida santificada, página 79, dice, los cristianos deben ser puros de corazón y correctos en modales. En ningún caso deben conformarse con una profesión vacía. Ser cristiano es ser semejante a Cristo. Por eso del nombre cristiano, venimos de Cristo. Nos llamamos cristianos porque venimos de Cristo, pero muchos nos llamamos cristianos sin venir de Cristo. Los cristianos deben ser puros de corazón. No debe haber mancha en el corazón. Correctos en modales. Debe haber modales en nosotros. Pero no lo practicamos muchas veces. En ningún caso deben conformarse con una profesión vacía. Algo que no tenga sentido. Algo que no tenga luz en el interior del hombre. No debemos conformarnos. Ser cristiano es ser semejante a Cristo. Al contemplar el sacrificio del Calvario, ¿qué sacrificios nos lleva a aceptar? Tomar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos. Tomar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos. Estamos estudiando, queridos hermanos, Cristo en ti, la esperanza de gloria. A todos los que nos siguen a través de las redes sociales, les invitamos a meditar en estas preguntas y también en lo que corresponde el escrito está. A meditar porque en ella encierran la vida eterna, en ella encierran todo lo que significa la consagración ante nuestro Creador, ante nuestro Redentor. Entonces dice, hermanos, una quinta pregunta: ¿qué clase de fruto es el resultado de experimentar verdaderamente un nuevo nacimiento? ¿Qué clase de fruto? Vamos a leer el libro de Romanos 12:2. Entonces dice la palabra, Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? No os conforméis a este siglo. No deberíamos conformarnos a la enseñanza de este siglo, porque sabemos que la enseñanza de este siglo no se compara con la enseñanza venidera que tendrá prácticamente que ver en todo lo que se refiere a nuestro porvenir. No os conforméis a este siglo. Aquel que se conforma con la enseñanza del mundo prácticamente está fuera de control. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay algo más excelente de lo que se puede presentar. Es la transformación del entendimiento hacia las Escrituras. Para que comprobáis, para comprobar cuál es, dice, hermanos, la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. No puede haber perfección en la enseñanza mundana, pero sí puede haber perfección en la enseñanza cristiana, en la enseñanza que viene del cielo. Dice Mensaje para Jóvenes, página 118. La unión con Cristo mediante la fe viva es duradera. Estamos hablando de una fe viva, no de una fe muerta. Es duradera. Todos los demás sindicatos deben perecer. Cristo nos eligió primero, pagando un precio infinito por nuestra redención. Y el verdadero creyente elige a Cristo como primero, último, mejor en todo. Pero esta unión nos cuesta algo. Es una relación de absoluta dependencia en la que debe entrar un ser orgulloso. Esto cuesta. Es una dependencia. El precio es una dependencia, simplemente. No es algo que no se puede conseguir o que se puede pagar. Es una dependencia absoluta, completamente, en la que debe entrar a hacer alianza con el Señor. Entonces vamos a la pregunta y respuesta. ¿Qué clase de fruto es el resultado de experimentar verdaderamente un nuevo nacimiento? Vamos a poner la renovación de vuestro entendimiento.
la renovación de vuestro entendimiento. Ese es el detalle que se debe experimentar. A renovar lo que antes no entendíamos, pero ahora sí lo entendemos. Llegamos a la parte final, a la sexta pregunta, y hemos meditado en cada pregunta, hemos puesto la respuesta. Hemos compartido con ustedes una lección más para el día de hoy. Esperemos todos los que nos vamos a reunir en cada lugar, en cada casa, también podamos meditar, podamos ampliar este mensaje. Este mensaje que tiene mucha relevancia en lo que se refiere a la salvación. Que podemos aportar con más textos bíblicos, con el espíritu de profecía, que va a ser gran satisfacción en la vida de todos aquellos que le buscan. Filipenses 2, del 3 al 8. Dice la palabra: nadie dice hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad y estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propios, sino cada cual también por lo de los otros. Eso significa ser cristiano. Uno no vive para sí mismo, vive para su prójimo. Por eso la tabla del segundo de los mandamientos, la segunda tabla dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él sintió así. Él vino a vivir de esa manera, el cual siendo en forma de Dios no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Él vino a servir. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya el apóstol nos aclara que nadie debe hacer las cosas completamente como corresponde en el sentido humano, en el sentido contrario a lo que es el espíritu. Nada hagáis por contienda. Hermanos, la iglesia muchas veces se reúne para hacer competencia. La iglesia hace olimpiadas para entretener a los jóvenes. Y ahí hay rivalidad entre ellos. Y la palabra dice: nadie haga algo por contienda, por rivalidad, porque esto amerita pelea y no consagración. Y el apóstol menciona que el Señor no vino a demostrar, a ser el mejor que todos en el sentido humano. Él vino a salvarles y a preocuparse por todos los seres caídos. Nuestro deber es hacer lo mismo. Dice el testimonio, Señales de los tiempos, 3 de septiembre de 1902. Como ejemplo tenemos a uno que es en todo y en todos el principal ante 10.000. Aquel cuya excelencia no tiene comparación. Él gentilmente adaptó su vida para la imitación universal. Unidas en Cristo estaba la riqueza y la pobreza, majestad y humillación, poder ilimitado y mansedumbre y humildad, que en cada alma que lo reciba se reflejará. En él, a través de las cualidades y poderes de la mente humana, se reveló la sabiduría del Maestro más grande que el mundo haya conocido. Entonces, tenemos a uno como ejemplo, a uno grande, a uno poderoso, que adaptó su vida para la imitación universal. Imagínense, que adaptó su vida para la imitación universal. No estamos hablando de solamente un pueblo, el pueblo judío. Estamos hablando de todo el universo para dar un ejemplo de humildad, para demostrar a Satanás que el servicio vale más que la supremacía. Entonces, ¿cómo actúan los discípulos que están en Cristo Jesús? Vamos a poner la respuesta y dice: no actúan por contienda, sino por amor. Eso es lo que hacía el Señor. No actuaba por contender y contender de repente con
los judíos, fariseos, Él lo hacía por amor. Él velaba por todos aquellos que le seguían y por el universo entero. Que en esta mañana las lecciones que hemos aprendido nos ayude a seguir testificando del gran amor del Creador. Que seamos uno en Él y Él sea uno en todos nosotros. Que el Señor pueda bendecir su hogar, a cada uno les dé luz para poder seguir avanzando. Un feliz día de reposo para todos. Nos encontramos en un próximo estudio. Bendiciones.